Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu presencia en nosotros, Señor. Tú eres todo para nosotros, Cristo Jesús. Hoy te invocamos, Señor, y nos reunimos, Señor, delante de ti, porque tú dijiste que donde dos o más estuvieran reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Tú dijiste que te recordáramos, Señor, al partir el pan. Y hoy te recordamos, Señor, en este día de reunión, en este día de partir el pan. Te recordamos, Señor Jesús. Te recordamos, Cristo. Te invocamos, Señor. Te confesamos como nuestro Rey, como el Rey a quien el Padre ungió. Tú eres el Rey, Señor. Que viva el Rey Jesucristo. Que viva nuestro Rey Jesucristo. Te ungimos, te coronamos, te honramos como Rey, Señor. Bendito el Señor Jesús. Necesitamos, Cristo Jesús. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Necesitamos. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Toma tu lugar en el centro de mi ser, toma tu lugar, Señor. Tú eres el Rey. Toma tu lugar en el centro de mi ser, toma tu lugar. Amén, Señor, toma tu lugar. Toma tu lugar en el centro de mi ser, toma tu lugar. Una vez más, toma tu lugar. Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Oh Señor nuestro, necesitamos. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Sedienta de ti. Mi alma te anhela, mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta
sedienta de ti. Solo tú satisfaces mi sed. Solo tú satisfaces mi sed. Solo tú satisfaces mi sed, Jesús. Solo tú satisfaces mi sed. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Mi alma te anhela, mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. De ti. Solo tú satisfaces mi sed. Solo tú satisfaces mi sed, Jesús. Solo tú satisfaces mi sed. Solo tú satisfaces mi alma. Solo tú, Señor. No podemos vivir sin ti. No podemos vivir sin ti, Jesús. No podemos vivir sin ti, oh Jesús. No podemos vivir sin ti. 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 Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar como rey. Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar. Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar. Amén, Señor Jesús. Amén, Jesús. Toma tu lugar, Señor. Oh Señor, tú eres la vida y la resurrección, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor. Tú eres la vida, Señor. Eres la luz de los hombres. Bendito eres, Señor Jesús.
eres mi Dios. Amén, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey. Levantamos nuestra voz al único que es digno, al Rey que viene pronto. Hosana, el Rey de salvación. Hosana, el Rey que viene pronto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Levantamos nuestra voz a ti, Señor Jesús. Proclamamos tu grandeza. Proclamamos tus maravillas. Proclamamos tu misericordia, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Aleluya. De fuego con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno suyo. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Amén. De fuego con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad, imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Una vez más sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Una vez más sentado en su trono rodeado de luz. Tú reinas, Señor Jesús. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro
majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad, imperio poderoso, un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer, aleluya. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él, un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer, aleluya, Cordero de Dios. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad, imperio poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Amén, no hay nadie como tú, Señor. Poderoso, en potestad, imperio poderoso. Una vez más, un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Una vez más, un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Amén, Señor. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad, imperio poderoso. Amén, Señor Jesús. Tú eres el Cordero que ha vencido. Aleluya, Cordero de Dios. Aleluya, tú has vencido, Señor. No hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra, Señor, ni debajo de la tierra. Tú has vencido al pecado y a la muerte, a Satanás, a este mundo. Tú has vencido, Señor, y estás sentado a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas, esperando a que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. La victoria es tuya para siempre. Aleluya. Gloria al Cordero que ha vencido. Tú has vencido para tomar el libro y desatar sus sellos y tomar la tierra por herencia. Aleluya. Bendecimos a nuestro Rey. Bendecimos hoy al Cordero que ha vencido. Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que venció. Aleluya. Bendito eres, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso nombre en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el creador de los cielos, el creador de la tierra, de las cosas que son visibles y de las que son invisibles. Señor, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Señor, y tú eres el inmortal, Señor, el único y sabio Dios. Te bendecimos en esta tarde, en esta reunión de iglesia. Señor, y pedimos tu ayuda para lo que vamos a ver el día de hoy. Te pedimos que tu palabra, Señor, no caiga en tierra, que tu palabra sea sostenida por ti mismo, Señor, que tu palabra pueda correr en medio de nosotros, que tu palabra pueda ser también glorificada en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a cada hermano presente y aún los que no pudieron venir. Señor, que tu presencia gloriosa, Señor, esté con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos hermanos. Un gusto saludarles. Pues vamos a comenzar. Vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 2. Y estamos hablando de esta parte donde Salomón pues ya fue declarado, bueno, esto en el capítulo 1, ¿no? Primera de Reyes 1. Salomón fue ungido y fue declarado el rey de Israel en sustitución de David. Y en este capítulo 2, bueno, desde el capítulo 1 vemos cómo pues se levantó una oposición para este fin, o sea, para que Salomón pudiera llegar al trono. Y hemos hablado un poquito de cómo se levantó una rebelión en contra de Salomón, pero en este capítulo 2 podemos ver cómo David, antes de morir, le dio un consejo muy sabio a su hijo Salomón, y este consejo tiene que ver con el establecimiento del reino de Salomón en esta tierra, y tenía que ver con ajustar algunas cuentas con las personas que se mantuvieron rebeldes, que se unieron a esta rebelión apoyando a Adonías, que era otro hijo de David. Y entonces David, antes de morir, le da esta indicación a su hijo Salomón. Vamos a leer rápidamente Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 6, y esta fue parte de esa instrucción, de ese sabio consejo que David le dio a Salomón antes de morir, para que el reino de Salomón pudiera estar firme, pudiera ser un reino estable, con buenos fundamentos, con buenos cimientos. Así que vamos a leer estos versículos. Dice, son palabras de David a Salomón: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Y bueno, y luego el versículo 6 dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Entonces vemos aquí que esta instrucción tenía que ver, número uno, con Joab. Joab fue el general del ejército de David, era sobrino de David. Recordemos que Joab, su madre era Sarvia, y Sarvia era hermana de David. Y los hijos de Sarvia eran hombres temperamentales, no eran hombres de un carácter muy, muy complicado. De hecho, David decía, aunque yo he sido ungido rey, me hacen difícil mi reinado estos hijos de Sarvia, mis sobrinitos. Y Joab derramó sangre en tiempo de paz, ¿no? ¿Y de quién derramó sangre? Bueno, de Abner y de Amasa. Y hemos hablado de Abner, hemos hablado también un poquito de Amasa, solamente para recordar y cerrar este asunto de Amasa. Pues Amasa, al igual que Joab, los dos eran sobrinos de David. Joab era hijo de Sarvia, que era hermana de David, pero Amasa era hijo de Abigail. Y Abigail era también otra de las hermanas de David. Así que Joab y Amasa eran primos y David era el tío de ambos. Bueno, Joab se encargó de matar a su propio primo Amasa. ¿Por qué? Porque recordemos que Amasa se unió a la rebelión de Absalón. Absalón se rebeló en contra de David, eso lo podemos leer en 2 de Samuel capítulo 17. Se rebeló en contra de David, Absalón, y se unió precisamente a esta rebelión Amasa, sobrino de David. De hecho, Absalón es el que lo nombró
le dijo, tú serás el general de mi ejército, ¿sí?, en sustitución de Joab. Eso está en el capítulo 17, segundo de Samuel 17, ¿sí?, versículo 25. Si quieren vamos a leerlo. Dice, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab, ¿de acuerdo? Y dice aquí mismo, Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Entonces vemos que eran familiares. Bueno, entonces este Amasa se unió a esta rebelión de Absalón en contra de David. Y más adelante, David, como para poder un poquito reconciliar las cosas, pues el propio David nombró a Amasa cuando Absalón murió, pues la rebelión murió junto con Abner. La rebelión murió junto con Absalón cuando murió, pero leemos ahí en 2 Samuel 19. ¿Alguien tiene teléfono? Ok. ¿Quién? Ok, bueno. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 13, David nombra a este Amasa también general del ejército en lugar de Joab. Esto lo vemos en 2 de Samuel 19, en el versículo 13. Es un mensaje de David a este hombre llamado Amasa, y dice aquí este versículo: asimismo dirán a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Pues era su sobrino, ya dijimos, ¿no? Era su familiar. Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Entonces vemos que tanto Absalón como David tenían la intención de sustituir a Joab y tenían en la mira a este hombre Amasa. Bueno, Amasa fue declarado el general del ejército de David, pero nos damos cuenta que este Abner, a final de cuentas, en este mismo capítulo 19, pues Joab, asesinó a Amasa. Más bien en el capítulo 20, segunda de Samuel, capítulo 20, Joab asesinó a Amasa, su primo. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que David, aquí en este capítulo 20 se levantó otra rebelión. Todavía estaban como recuperándose un poquito de la rebelión de Absalón, cuando de pronto se levanta otro hombre llamado Seba, un hombre perverso, y otra vez comienza ahí con una rebelión. Y entonces David le da su primer encargo a Amasa, le dice: a ver, Amasa, reúneme a un ejército en 3 días y tienes que perseguir rápidamente a este hombre Seba. Y vemos que este hombre Amasa pues se detuvo más del tiempo que se le había indicado, más de 3 días se ausentó. Y entonces David, como ya era urgente el asunto de encontrar a Seba, entonces rápidamente le dijo a otro hijo de Sarbia, a otro sobrino de David llamado Abisaí: pues tú reúne el ejército, agarra a mis hombres y persigue a Seba, porque este hombre va a provocar más problemas que los que ha provocado Absalón. Así que en este transcurso se encontraron pues tanto Abisaí y Joab, se encontraron a Amasa. Amasa estaba en un lugar llamado Gabaón, y pues este hombre Amasa no fue un hombre diligente en aquella labor que se le había encargado. A él se le había encargado el tener que reducir esa rebelión, perseguir a Seba y matar a Seba porque estaba levantando otra rebelión. Pero vemos que en este asunto Amasa falló y entonces fue asesinado por Joab. Y bueno, entonces vemos que David le dijo precisamente a su hijo Salomón: encárgate de Joab, porque Joab mató a 2 generales que son más justos y más buenos que el propio Joab. Y fue un encargo que le hizo David a Salomón para que su reino pudiera estar firme, pudiera ser un reino estable, porque pues un hombre que causa rebelión pues no proporciona la solidez que se requiere en un reino. Entonces David fue sabio y Salomón todavía fue más sabio al poner en práctica el consejo de David su padre. Bueno,
Vamos a avanzar un poquito más en este capítulo 2, Primera de Reyes capítulo 2, y ahora vamos al versículo 7, porque en el versículo 7, también para que el reino de Salomón pudiera ser firme, pudiera ser estable, también David le aconsejó en relación a los hijos de un hombre que aparece aquí en el versículo 7, llamado Barzillai. Pero aquí le aconsejó que tuviera misericordia de esos hijos de Barzillai, así como Barzillai tuvo misericordia de David cuando fue perseguido por su hijo Absalón. Así que vamos a leer este versículo 7, porque esto que nos presenta el versículo 7 es también un elemento que fortalece el reino de Dios. Y cuando nosotros lo practicamos, lo que vamos a ver de este versículo 7, cuando practicamos las riquezas y los tesoros que están escondidos en este versículo 7, nosotros también podemos aportar para que el reino de Dios pueda ser firme y pueda ser estable. Así que dice el versículo 7, mas a los hijos de Barzillai, galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Así que hablemos de este versículo. Es un versículo muy rico, hay mucho que hablar de este versículo, y que Dios pues me dé la gracia para hablar lo que Dios quiere transmitir, y que podamos también todos recibirlo. Bueno, entonces en Primera de Reyes, aquí en este versículo 7, capítulo 2, versículo 7, David también le dio un sabio consejo a su hijo Salomón en relación a los hijos de Barzillai. Este hombre Barzillai se mostró bondadoso con David cuando David, aquí dice, huía en la rebelión de Absalón. Recordemos que en esa rebelión David tuvo que salir huyendo de Jerusalén, ¿no? Y en esa huida, pues este hombre Barzillai mostró misericordia para con David. Y bueno, ya leímos este versículo. Ahora, el significado del nombre de Barzillai es muy, pero muy interesante. Barzillai significa hecho de hierro o fuerte como hierro. Eso significa Barzillai. No es Superman, pero casi, ¿eh? Entonces, Barzillai significa esto: hecho de hierro y fuerte como hierro. Eso significa Barzillai. Bueno, en primer lugar, Barzillai se mostró cual su nombre, fuerte como hierro. Escuchen bien esto. Número 1, al mantenerse fiel a David. Otra vez regresamos, ¿no? A este hombre, pues aquí no se le cataloga como los grandes, como lo vimos en el capítulo 1, ¿no? Que había los grandes de David, pero yo creo que sí lo podemos introducir a este hombre como los grandes de David. ¿Por qué razón? Porque este hombre se mostró fuerte como el hierro al mantenerse fiel a Dios, al reino de Dios, a David, ¿sí? Al no unirse a la rebelión que en sus tiempos, en los tiempos de Barzillai, ¿sí? Se levantó la rebelión de Absalón, ¿de acuerdo? Entonces este hombre se mostró fuerte como el hierro al mantenerse fiel. Amados hermanos, cuando nosotros nos mantenemos fieles al Señor, fieles a su iglesia, fieles a sus mandatos, fieles a nuestro Dios, eso nos constituye en personas hechas de hierro. O sea, nos vuelve personas fuertes en el Señor. El mantenernos fieles al Señor. Y bueno, mucho más en esta situación, ¿no? Esto que hizo Barzillai de no unirse a la rebelión de Absalón, esto lo constituyó en un hombre fuerte como hierro. Entonces, tanto el mantenernos fieles a Dios, fieles a sus mandatos, fieles a su iglesia, fieles a todo lo que tiene que ver con Dios, nos constituyen personas fuertes, hechos de hierro. ¡Qué tremendo! Pero al mismo tiempo, el no unirnos a ningún tipo de rebelión también nos constituye en personas fuertes como el hierro. Y esto es increíble, porque cuando hablábamos de la fidelidad, yo les mencionaba eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, un esposo se mantiene fiel a su esposa, la esposa se mantiene fiel a su esposo, bueno, esto cada vez se va sumando para que este matrimonio sea un matrimonio fuerte como el hierro. Será prácticamente un matrimonio indestructible.
Porque cuando se mantiene la fidelidad, entonces podemos poner como una protección alrededor del matrimonio y de la familia para que pues ningún daño acontezca alrededor de la familia. Entonces es interesante esto. Barzillai se mostró fiel cual su nombre, fuerte como el hierro, al no unirse a una rebelión, a la rebelión de Absalón. Bueno, en este versículo 7, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 7, David le dijo a Salomón lo siguiente, y pongamos mucha atención en esto. Le dijo David: a los hijos de Barzillai harás misericordia. Seguimos leyendo un poquito más adelante. Dice, porque en el mismo versículo 7, dice, porque ellos vinieron de esta manera a mí. ¿Sí? Es decir, que David le está diciendo a Salomón: vas a hacer misericordia con los hijos de este hombre Barzillai, porque ellos vinieron a mí de esta misma manera. ¿Cómo que vinieron a mí de la misma manera? Pues mostrando misericordia. Salomón, muéstrales misericordia, porque ellos vinieron a mí de igual manera, mostraron misericordia para conmigo cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. Entonces, vemos aquí que Barzillai junto con sus hijos se mostraron misericordiosos cuando David estaba huyendo de Absalón, y vinieron al encuentro de David, se acercaron a David, vinieron a apoyarlo, vinieron a hacer una ayuda para David, ¿sí? Y de esta manera le estaban mostrando misericordia. Entonces ellos se mostraron misericordiosos con David, y ahora David le decía a Salomón: tú muéstrate de manera idéntica. Ellos fueron misericordiosos conmigo, ahora tú sé misericordioso con sus hijos, con los hijos de Barzillai, porque ellos me ayudaron, porque ellos vieron mi angustia, vieron mi necesidad y se acercaron a mí para ayudarme, para fortalecerme, para poder apoyarme en este tiempo difícil en el que yo estaba huyendo en esta persecución, en esta rebelión de Absalón. Entonces, qué interesante, amados hermanos, que David ya era un anciano, ya estaba a punto de morir, pero una de las cosas que le dijo a su hijo Salomón es: yo me acuerdo de este hombre y de sus hijos que tuvieron misericordia de mí, ahora yo te encargo que tú también obres de igual manera. Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron de mí. Bueno, esto nos deja ver algo muy interesante, amados hermanos. Nos deja ver, fíjense bien en esto, que ser misericordiosos nos hará hombres como el hierro. O sea, fíjense, porque a veces pensamos que la misericordia es como una actitud que muestra debilidad, ¿no? O sea, no sé si de pronto te has imaginado eso o has pensado: no, pues es que ser misericordiosos es como mostrar que soy débil, ¿no? Más bien debo de mostrarme duro, o no sé. Tenemos tal vez ideas que están equivocadas, pero tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que el ser misericordioso nos hará fuertes como el hierro. Cuando tú y yo, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, mostramos misericordia, entonces esto nos constituye en personas fuertes como el hierro. Esto nos va fortaleciendo nuestro espíritu, va fortaleciendo aún nuestra alma, va fortaleciéndonos en muchas áreas, en muchas circunstancias en nuestra vida, y esto de mostrar misericordia nos hace fuertes como el hierro. Barzillai fue un hombre que mostró misericordia, y esto, por eso la Biblia nos enseña el significado de su nombre. O sea, él fue un hombre muy valiente, no se unió a la rebelión, todo lo contrario, mostró misericordia para con el que estaba siendo perseguido, en este caso con David. Y cuando nosotros somos misericordiosos, entonces esto se traduce, ¿sí? Se convierte en una fortaleza para nuestras vidas. Cuando somos misericordiosos, somos fuertes como el hierro. No es ninguna muestra de debilidad, todo lo contrario. Y sabemos que la misericordia es mostrarnos bondadosos, mostrarnos piadosos con la gente, y de hecho la misericordia es una belleza extrema, amados hermanos. Escuchen bien eso, la misericordia es como un acto de belleza extrema.
De hecho, es una muestra de amor. Cuando alguien te muestra misericordia o tú muestras misericordia, es un acto de amor, de extrema belleza. Es algo bello, tal vez no para la gente del mundo, pero Dios ve cuando alguien muestra misericordia para ti o para mí, o cuando tú muestras misericordia hacia otras personas. Es un acto de amor y es un acto de suprema belleza delante de los ojos de Dios, que no va a pasar por alto. Jamás pasará por alto delante de los ojos de Dios el ser misericordiosos, nunca. Entonces, y esto trae una gloria. De hecho, la misericordia también es consolar a otros. Cuando Dios te permite, a través de su palabra, lleno de su espíritu, y tú puedes hablar una palabra de consuelo a alguien que la necesita, esto es un acto de misericordia. Y esto es un acto de suprema belleza y es una manifestación de la gloria de Dios y del amor de Dios. Cada vez que tú recibes la misericordia de alguien, ¿sí?, o tú expresas la misericordia a alguien, esa persona o tú están recibiendo el amor de Dios y la gloria de Dios se está manifestando por un acto de misericordia. Entonces, pues esto es lo que estaba sucediendo aquí con David y con Barzillai. Ahora fíjense bien, cada vez que nosotros mostramos misericordia los unos para con los otros, nos volvemos fuertes como hierro. Cuando tú muestras misericordia, cuando otros muestran misericordia para contigo, nos estamos constituyendo en personas fuertes como el hierro. Pero para tener misericordia, escuchen bien también esto, para tener misericordia también se requiere ser hechos de hierro. Porque, podemos recibir misericordia, ¿no? Ay, qué buena onda, me mostraste misericordia. Y tú también conmigo misericordia, y más misericordia, y recibo más misericordia, y más misericordia, y recibo misericordia. Pues qué padre, ¿no? Pero también cuando nosotros damos misericordia, para dar misericordia se requiere ser hombres hechos de hierro. Entonces, por un lado, cada vez que mostramos misericordia los unos para los otros, nos volvemos fuertes como el hierro. Pero para mostrar misericordia también se requiere que nosotros seamos de personas de hierro. Es decir, que yo, para mostrarte a ti misericordia, para que tú me muestres a mí misericordia, se necesita que tú seas de hierro o que yo sea de hierro. Porque a veces la misericordia, ya como que en la práctica, amados hermanos, a veces nos quedamos muy cortos. Esa es la verdad. Nos quedamos cortos en la expresión de la misericordia de Dios. Los unos para con los otros nos quedamos cortos. En muchos momentos no somos misericordiosos, esa es la verdad. Entonces, cuando no somos misericordiosos, pues no somos hechos de hierro. Entonces, para mostrar misericordia se requiere ser hechos de hierro. Porque en muchos momentos no mostramos misericordia, todo lo contrario, ¿no? En lugar de mostrar misericordia, mostramos orgullo, somos vengativos, somos infieles, etcétera. Podemos añadir muchas cosas negativas a esta lista. Y sobre todo esto sucede como cuando alguien te hiere o alguien te lastima, ¿no? O alguien te defrauda, o de pronto alguien pues te falla en alguna situación, ¿no? Entonces, en ese momento se requiere de ti que expreses misericordia, pero dices, ¿cómo? Si a mí me traicionaron, a mí me faltaron, a mí me defraudaron, me hirieron, ¿cómo puedo mostrar misericordia a aquel que me dio la espalda o me traicionó o habló mal de mí o me engañó, lo que tú quieras? ¿Cómo le muestro misericordia? Bueno, se requiere que seas de hierro para que puedas mostrar misericordia y no odio, no resentimientos, no rencor, no orgullo, no ser vengativos, no ser infieles, etcétera. Entonces, esto es muy importante, amados hermanos, porque entonces para que nosotros, para tener misericordia de otras personas, se requiere que nosotros seamos hechos de hierro, porque de otra manera no. Somos resentidos, nos acordamos de aquello que nos hicieron, nos queremos vengar,
queremos hacernos notar para desquitarnos de aquello que nos hicieron, entonces no somos hechos de hierro, somos frágiles como una hoja de papel que rápido se destroza y ya. Pero se requiere que podamos ser hechos de hierro para mostrar misericordia a los demás. Entonces, esto es interesante. Entonces, ser misericordioso, cuando tú eres misericordioso, ¿sí? Esto te hace fuerte como el hierro. Y para ser misericordioso, pues necesitamos ser de hierro, o sea, ser fuertes, porque a veces, pues simplemente tenemos que reconocer que en muchos momentos la misericordia es lo que menos está en nosotros. Bueno, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer hasta el 7. Pero aquí nos habla la Escritura, el apóstol Pablo, de el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y vamos a leer estos versículos que son muy ricos. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que este versículo nos deja ver que nuestro Dios es fuerte, amados hermanos, porque Él es Padre de misericordias. Él es un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice el 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, fíjense, la misericordia, les decía hace un rato que también es el consuelo. O sea, cuando tú eres consolado, es una expresión de la misericordia de Dios. Entonces aquí vemos que nuestro Padre es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, esto encierra que Dios es misericordioso, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La consolación también es una manifestación de la misericordia de Dios. Y este versículo 4 nos dice que Dios, o sea, el Padre de misericordias, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué interesante, porque tú puedes pensar que en tu tribulación, ¿quién te puede dar un consuelo? ¿Sí? Pero el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación nos consuela en medio de las tribulaciones, nos dice el versículo 4. Dice: para que podamos también nosotros consolar, expresar misericordia, ¿sí?, a los que están en cualquier tribulación. O sea, cuando tú eres atribulado, recibes un consuelo de parte de Dios. O sea, no nada más llega la tribulación: ay, qué atribulado estoy, pobre de mí, mírenme, pobre de mí, estoy tan atribulado, estoy tan necesitado, ¿quién podrá consolarme? Bueno, nuestro Padre de misericordias y nuestro Dios de toda consolación. Pero cuando estamos pasando por alguna tribulación, Dios no está ajeno a esa tribulación, amados hermanos. Cuando somos atribulados, Dios tiene un objetivo doble. Uno es que experimentemos su consuelo, y una vez que hemos sido consolados por Él en medio de nuestra tribulación, más adelante, cuando salgamos de esa tribulación, Dios nos pueda utilizar como un instrumento para consolar a otros a través de aquella consolación que recibimos por parte de nuestro Dios. Entonces, aún Dios en medio de las tribulaciones está viendo una obra maravillosa en medio de nosotros. Cuando estamos en la tribulación no lo comprendemos, pero cuando salimos de ella nos damos cuenta que después Dios nos utiliza con aquella consolación para poder consolar a otros que están padeciendo lo mismo que padecimos nosotros. Versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice: pero si somos atribulados, fíjense bien lo que dice aquí Pablo, si somos atribulados, hermano, si eres atribulado, dice, es para tu consolación y salvación. Qué tremendo. Cada vez que somos atribulados, esto solamente como hijos de Dios dará como resultado
una consolación que es celestial de nuestro Padre y salvación. Dice, y si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y versículo 7, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo en estos 7 versículos es que Dios, en todos nuestros sufrimientos que padecemos aquí en la tierra, y vaya que en la tierra se sufre, aún siendo cristianos, vamos a sufrir, hermanos. O sea, el hecho de ser cristianos no significa que no pasemos por tribulaciones, por aflicciones y por algunas situaciones difíciles en la vida. Pero Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, amados hermanos. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, nosotros podemos darle el mismo consuelo que recibimos de Él a otras personas. El mismo consuelo. Entonces, así como compartimos los sufrimientos de Cristo, podemos también compartir con otros el consuelo que Él mismo nos ha dado en medio de un tiempo de tribulación o de sufrimiento. Entonces, no tiene un despropósito, ¿es correcto esa palabra? Sí, ¿no? No tiene un, o sea, más bien tiene un propósito en Dios cuando padecemos alguna situación adversa a nuestra vida. Bueno, Efesios 2:4 también nos habla de esta situación. Efesios 2:4 dice lo siguiente. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Qué tremendo. No solamente nuestro Padre es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, sino que aquí Pablo también nos está diciendo que Él es rico en misericordias. Dios es rico en misericordias. ¿Y de qué manera mostró su misericordia hacia nosotros? Dice aquí mismo, por su gran amor con que nos amó. O sea, recordemos que la misericordia, una expresión de la misericordia es el amor. Es el amor. Y aquí Pablo nos está diciendo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Cuando Dios nos amó, amados hermanos, solamente fue la expresión de su misericordia hacia cada uno de nosotros. Si seguimos leyendo ahí, Efesios dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, Jesucristo dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la misericordia, entiendo que es esto, hermanos, también. La misericordia es como una semilla que tú siembras. Esto lo entendí hace mucho tiempo. La misericordia es algo que tú siembras. Y tarde que temprano, esa semilla que sembraste, un acto de misericordia, va a germinar, va a crecer y va a dar un fruto. Y cosecharás la misma misericordia que tú sembraste. La misericordia es como una semilla que sembramos y después recogemos su fruto. Aquí Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué glorioso es el Señor. Y nosotros hemos visto cómo su misericordia nos ha alcanzado. Hay 2 pasajes en Lucas, uno en el capítulo 10, en el versículo 33, donde nos dice la Biblia, esta es la parábola del buen samaritano y la conocemos, ¿no? Donde un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y salieron a su encuentro pues algunos ladrones que lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y pasó por allí un sacerdote y se pasó de largo, y después un levita y también lo ignoró y se pasó de largo. Pero nos dice el versículo 33 que un samaritano, dice, pero un samaritano, y ese samaritano representa a Jesucristo, dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
Esto lo hemos hablado en otros momentos, pero esta fue la experiencia que Jesucristo tuvo, que Dios el Padre tuvo para contigo y conmigo. O sea, Él nos vio, amados hermanos, vio nuestra condición como estábamos, presos de Satanás, cautivos por la muerte, ¿no? Esclavizados al pecado. Y ahí estaban esos ladronzuelos que nos salieron al encuentro, nos despojaron, nos hirieron y nos dejaron medio muertos. Y en esa condición de muerte espiritual es donde el Señor Jesucristo viéndonos, fue movido a misericordia, y por el gran amor con el cual nos amó, mostró su misericordia para con nosotros. Entonces estábamos muertos y nos dio vida, como lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 2. Estábamos muertos porque Satanás y sus bandidos salieron a nuestro encuentro, nos despojaron, nos hirieron, nos dejaron medio muertos, pero el Señor Jesucristo, viéndonos, fue movido a misericordia, y entonces nos sacó de esa golpiza que nos dejó medio muertos y nos dio vida. Y entonces puso aceite, puso vino, nos vendó, nos llevó al mesón. El mesón representa a la iglesia, y pues ahora estamos siendo sanados completamente de todas aquellas heridas que hemos vivido anteriormente. Entonces aquí vemos que Jesucristo fue movido a misericordia, y esta es la misma experiencia que tú y yo hemos tenido. Si es que nosotros podemos decir, pues yo como he visto la misericordia de Dios, es esta, amados hermanos, porque Dios nos vio y fue movido a misericordia y tocó nuestra vida, nos sanó y nos dio vida. Y en Lucas 15:20, la parábola del hijo pródigo, también sabemos igual de este hijo que le pidió a su padre la herencia de sus bienes, los malgastó, después reflexionó cuando se vio en necesidad, y dice aquí el versículo 20, Lucas 15:20, son palabras de Cristo: y levantándose este hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, lo mismo, idéntico que lo de Lucas 10:33, nada más que en Lucas 10:33 es Jesucristo como el buen samaritano, y aquí en Lucas 15:20 es el Padre. Y dice aquí, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¡Qué tremendo! El Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, también nos vio. Y cuando nos vio, amados hermanos, dice aquí, continúa el versículo, y fue movido a misericordia. Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Así que tanto el Padre como el Hijo fueron movidos a misericordia cuando nos vieron. Cuando estábamos como este hijo pródigo, en medio de los cerdos, anhelando la comida de los cerdos, las algarrobas. Y cuando Dios nos vio, amados hermanos, heridos, despojados y medios muertos en el camino, tanto el Padre como el Hijo fueron movidos a misericordia. Y dice aquí, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces vemos que la misericordia es un ámbito en el que Dios se mueve, el Hijo se mueve, el Espíritu se mueve. Ahora bien, regresando a este asunto de Barzillai, ahí en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 7. Ahora bien, ¿de qué manera se mostró misericordioso Barzillai con David? Esa es una buena pregunta, porque leímos el Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 7, donde David está diciendo a Salomón, con los hijos de Barzillai, muestra misericordia, que sean los convidados a tu mesa, porque él mostró misericordia para conmigo cuando yo estaba huyendo de Absalón tu hermano. Bueno, ¿de qué manera podemos preguntarnos cuál fue la manera en la que este hombre Barzillai expresó su misericordia para con David en esta persecución? Bueno, segunda de Samuel, capítulo 17, del 27 al 29, nos dan la respuesta. Así que vamos allí y vamos a ver esto, que es muy interesante. Dice aquí, segunda de Samuel 17, del 27 al 29, dice: luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar,
y Barzillai, aquí aparece este hombre, galadita de Rogelim, dice, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Fíjense, esta fue la expresión de la misericordia que tuvo Barzillai para con David. ¿Cuál fue esta expresión de su misericordia? El que proveyó de manera abundante, amados hermanos, en la necesidad de David. O sea, David cuando salió de Jerusalén, pues no creo que haya dicho, rápido, tráiganse el costal de naranjas y tráiganse, rápido, tenemos que salir huyendo porque nos están persiguiendo, nos corremos peligro de muerte, así que vámonos. Entonces David está avanzando, está huyendo porque lo están persiguiendo, y de pronto sale a su encuentro estos tres hombres, pero estamos hablando de Barzillai porque aquí habla de un Sobi, habla de un Maquir y habla de Barzillai, pero estamos hablando de Barzillai. Salieron tres hombres al encuentro de David y proveyeron de manera abundante, amados hermanos. O sea, no vemos en estos hombres el que hayan puesto el puño, ¿no? Y no hayan soltado con libertad, con liberalidad para las necesidades de David. Y podemos ver que aquí dieron de manera abundante, o sea, le trajeron camas y tazas y vasijas de barro y trigo y cebada y harina y todo lo que dice aquí, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, manteca, ovejas, ¿sí? Queso de vaca para que comiesen. O sea, fue abundante lo que estos hombres, y entre ellos Barzillai, lo que le trajeron a David para que pudiera comer, porque él estaba cansado, estaba sediento, estaba en una necesidad muy grande, estaba dentro de una persecución a muerte, y entonces este hombre pudo proveer para su necesidad. Mira, amado hermano, cuando tú provees para la necesidad de alguien que sabes que necesita, eres fuerte como el hierro otra vez. Porque vaya que se necesita ser de hierro para decir, híjole, tengo 100 pesos, pero veo que mi hermano también necesita. Así que, pues estos 100, pues tal vez los podré utilizar para comprarme unos chicles, una Coca-Cola y lo que tú quieras, pero se lo voy a dar a mi hermano. Se necesita ser de hierro para poder proveer las necesidades de otros. Y cuando no somos así, cuando no somos generosos en el dar, esto solamente nos deja ver que somos débiles. Esa es la verdad. No somos hombres de hierro, no somos fuertes como el hierro, porque nos cuesta trabajo. Como somos tan débiles, es fácil que flaqueemos en esa área y que entonces no suplamos la necesidad de aquellos que requieren. Y veamos cómo esto que proveyó Barzillai y otros hombres para David fue abundante, amados hermanos. O sea, vean la lista. La lista no dice, pues nada más 1 kilo de lentejas. A ver cómo le hace David ahí con todos los que lo están acompañando. No, o sea, fue abundante lo que le dio este hombre a David en medio de su necesidad. Y para que tú puedas suplir la necesidad de aquellos que Dios te pone que tienes que apoyarles, ¿de acuerdo? También es algo que proviene de Dios. Se requiere ser fuerte como el hierro. Porque cuando tú dices yo puedo pero no quiero, eres débil. Eres débil. Simplemente, amados hermanos, en esta iglesia local yo veo que sí hay debilidad en esa área. Perdónenme. Otra vez. Pero yo sí veo que en esta iglesia local hay una debilidad en cuanto al proveer para las necesidades. Empecemos con las necesidades de la iglesia.
Fíjense, hoy estamos a 20 y tantos, ¿no? Hay menos de 1,000 pesos para la renta. Y de pronto, o sea, como que digo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué somos tan agarrados? ¿Por qué somos así tan, o sea, por qué no le creemos a Dios? Dios dice en Malaquías, pruébame en esto, pruébame. Bueno, ahí en Malaquías habla específicamente de los diezmos, porque Dios le reclama al pueblo de Israel, le dice, ustedes me han robado. Fíjense las palabras, Dios diciéndole a Israel, ustedes me han robado, y el pueblo todavía descaradamente le dice a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en tus diezmos me has robado. Amado hermano, cuando tú no diezmas, le estás robando a Dios. Tenemos ideas bien raras del diezmo. La gente, quién sabe qué piensa. Lo primero que piensan es, ¿qué harán con el dinero? ¿Y qué harán con lo de las ofrendas? ¿Y qué harán con lo de las promesas? Y hermano, el diezmo es del Señor. Ni siquiera eso que Dios te da, amado hermano, te pertenece. Y si tú te lo quedas, le estás robando a Dios. Ahora hay personas que cumplen fielmente sus diezmos, pero no ofrendan ni un peso. Ni mucho menos se atreven a comprometerse con un apoyo para una promesa, para las persianas, para las bocinas, para lo que se requiere, para el terreno. Porque no somos desprendidos, porque no somos de hierro, somos débiles. Nos gana, amados hermanos, la verdad, el amor al dinero. Nos gana. Somos débiles. Y me doy cuenta, amados hermanos, que este hombre, Barzillai, fue alguien muy generoso con David. Y se mostró de esta manera. Por eso David le dijo a Salomón, él mostró misericordia conmigo, tú también muéstrate misericordioso con él. Y podemos ver en estos versículos cómo este hombre Barzillai pudo sustentar a David, pudo dar de manera abundante, amados hermanos, para la necesidad de este hombre que estaba en un tiempo delicado, estaba dentro de una gran persecución. Entonces, insisto en esto y quiero dejarlo muy claro. Hay gente que puede diezmar, pero ni un peso da de ofrenda. O puede haber gente que ofrenda, pero jamás diezma. Ahorita que lo de las persianas y lo de las bocinas, la gente da para las bocinas y para las persianas, pero no ofrendan ni diezman. O sea, no es así, hermanos. El diezmo es una cosa, la ofrenda es otra cosa, y cuando nos comprometemos a una promesa es otra cosa. Pero a veces tenemos pensamientos bien extraños, de verdad. Pero bueno, vemos aquí que este hombre Barzillai fue un hombre bastante generoso con este David. Y bueno, la frase que aparece aquí, amados hermanos, en el versículo 29, la última parte, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto, nos deja ver que es el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Fíjense, aquí David y los que lo acompañaban estaban hambrientos, estaban cansados y estaban en el desierto. Y Jesucristo en una ocasión multiplicó los panes y los peces para una multitud, primero de 5,000 y luego de 4,000, porque los vio así, amados hermanos, con hambre, y estaban también en el desierto igual que David. Miren, vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 32, para que veamos que esto que hizo Barzillai, ¿sí? Era uno en el espíritu con Cristo. Porque este acto de misericordia, de poder dar de abundancia para la necesidad de David, lo hizo uno con el Señor. Este hombre Barzillai era uno en el espíritu con Dios. Porque el mismo sentir que tiene Cristo es el mismo sentir que experimentó Barzillai al dar en abundancia para David y los que estaban acompañándole. Y aquí dice Mateo 15, 32, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo:
Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, igual que David y sus hombres. No tenían qué comer. Dice, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y luego el versículo 33, si lo leemos, uno de los discípulos dijo, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Estaban en el desierto, donde fue esta multiplicación de pan. Entonces vemos que es un cuadro idéntico al que experimentó David. David, junto con los que estaban con él, estaban hambrientos, estaban cansados y estaban sedientos en el desierto. Y entonces esta muestra de misericordia por parte de Barzillai hacia David, e insisto en esto, era el mismo sentir que había en Cristo, en el Señor. O sea, Barzillai y el Señor eran uno en el Espíritu. Qué tremendo. Bueno, entonces Barzillai fue uno de los 3 hombres, ¿sí?, que ayudaron a David y al ejército de David, a los que venían con David, con provisiones. Es decir, con alimento abundante durante esta rebelión de Absalón. Y esto es muy interesante, amados hermanos, porque cuando nosotros podemos dar en abundancia, la Biblia promete también darnos en abundancia. Fíjense lo que dice Proverbios 11:25. Esta palabra está increíble, pero solamente es para los que lo practican. Dice aquí, el alma generosa será prosperada. Dice, y el que saciare, él también será saciado. Qué tremendo. El que sacia, amados hermanos, también será saciado. Es una ley inquebrantable, así como podemos ver que existe la ley de gravedad y que no puede ser afectada, ¿de acuerdo? De igual manera, esta es una ley inquebrantable. El que sacia también será saciado. Cuando tú sacias a alguien, entonces Dios se encargará también de saciarte a ti. Ahora, este proverbio dice que el alma generosa será prosperada. Déjenme decirles algo. La gente que es generosa, de verdad, amados hermanos, que es de mucha bendición, en serio. La gente que es generosa, que no está viendo ahí como cosas raras, ¿no? Sino simplemente la gente que es generosa y que da de manera libre, ¿no? Déjenme decirles que es una gran bendición para el pueblo de Dios, en serio. La gente que con liberalidad da sin nada que le obstruya, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces el esposo o la esposa son los primeros opositores en diezmar y en ofrendar, ¿no? Bueno, pues ya dimos una ofrenda, ya con eso, ¿no? Ya con eso. Pero cuando una persona es generosa, es de gran bendición. Es de gran bendición y la Biblia da una promesa. El que es generoso, ¿sí?, entonces será prosperado. Será prosperado. Es una ley, les digo, es una ley que no puede ser quebrantada. Es una ley inquebrantable, amados hermanos. El alma generosa prospera, siempre prospera. Y el que sacia también es saciado. Es saciado, es increíble. Podría contarles muchos testimonios que mi familia hemos experimentado en ese sentido. Pero algún día que me visites, mejor te lo platico allí. Bueno, esto que nos está diciendo aquí Proverbios, capítulo 11, versículo 25, esta frase, el que sacia también será saciado. Hay otras versiones que dicen, el que riega será también regado. Y está haciendo referencia a la lluvia. Entonces, porque la palabra saciar de este versículo significa eso, fluir como agua, es decir, la lluvia. A eso se está refiriendo, el que sacia, o sea, como una lluvia, ¿no? O sea, tú puedes salir de pronto a querer regar tus árboles o tu jardín con la manguera ahí de la llave, ¿no? Y ahí está regando y tienes que pasarla ahí, ya se mojó un pedacito y no puedes como mojar todo rápidamente, pero cuando llueve, rápido queda como parejo mojado todo ese espacio. Bueno,
La idea de saciar es esta misma. O sea, saciar es un fluir como el agua, es como la lluvia, amados hermanos. Cuando llueve, ¿sí? Podemos ver que la tierra es saciada, que aún los seres humanos y los animales pueden beber de esa agua y quedan completamente saciados. Entonces, el que sacia será saciado, es decir, el que riega también será regado. El que puede saciar como la lluvia puede saciar la sequedad, o como la lluvia puede saciar la sed del que tiene pues sed, así será saciado. Qué tremendo. Entonces, vemos que el saciar es como un fluir de aguas, hermanos, como la lluvia. Es interesante porque Jesús dijo a la mujer samaritana, ¿no? O sea, el agua que yo te voy a dar a beber será una fuente que salte para vida eterna. Cada vez que nosotros estamos en ese fluir del Espíritu, en ese fluir del Señor, podemos ser como una lluvia, no torrencial, sino como un rocío, hermanos, como algo que refresca, algo que puede generar vida, porque sabemos que la lluvia genera vida y puede quitar la resequedad, las zonas desérticas, en fin, y cuando hay lluvia, pues es de gran bendición, ¿no? O sea, hay cosechas, hay para beber, hay para todo lo que se requiere en un hogar, ¿no? La limpieza, etcétera, mil cosas. Es de gran bendición la lluvia. Entonces, esta palabra saciar también significa, es una palabra que habla de alguien que es maestro, o sea, alguien que enseña, alguien que instruye. Cuando somos enseñados, cuando somos instruidos en los caminos del Señor, esa es la lluvia de Dios. Esa es la lluvia. El Señor, amados hermanos, cada vez que estamos reunidos en su nombre, y no importa el que hable, pero cuando alguien está hablando la palabra de Dios, es la lluvia de Dios. Es la lluvia para refrescarnos, para reanimarnos, para saciar nuestra sed, para quitar nuestra sequedad. Si estás seco, amado hermano, puedes escuchar la enseñanza y la instrucción del Señor, y esto será como una lluvia que te va a quitar la sequedad. ¿Tienes sed? El Señor te instruye, el Señor te enseña, y de pronto la sed se va porque Él derrama esta lluvia sobre nuestras vidas. Dices, pues yo no cosecho nada en el Señor. Bueno, permite que el Señor te enseñe y te instruya para que venga su lluvia y entonces haya una abundante cosecha. Qué tremendo. Entonces, ¿qué proverbio tan impresionante? El alma generosa es de gran bendición y será prosperada, y el que sacia también será saciado, dice aquí la Biblia. Y bueno, esta palabra, insisto, saciar, nos habla de la lluvia, y es una enseñanza, y es la instrucción y la enseñanza que un maestro da a sus alumnos. Y el Salmo 72, versículo 6 nos habla igual de la lluvia, y la lluvia, amados hermanos, aquí está impresionante. Dice este versículo, Salmos 72, versículo 6, habla del reino de Cristo cuando venga en esta tierra. Y aquí dice este versículo 6, dice, descenderá, y está hablando de Jesús, cuando Él regrese, cuando descienda el Rey. A eso está haciendo referencia este versículo. Dice, descenderá, o sea, Jesucristo. Descenderá Jesucristo, dice, como la lluvia sobre la hierba cortada. ¡Qué tremendo! Cuando el Señor Jesucristo descienda, cuando Él regrese, su regreso para uno será espantoso, pero para nosotros, la iglesia del Señor, el regreso de Cristo, cuando Él descienda, cuando Él abra los cielos y descienda, como dice Isaías, entonces Él descenderá como lluvia sobre la hierba cortada. ¡Qué tremendo! Entonces será algo refrescante, amados hermanos. La iglesia experimentará verdaderamente un reposo, o sea, descenderá como la lluvia Jesucristo. Dice, como el rocío que destila sobre la tierra, igual, la lluvia que ahí está pues quitando la sequedad de la tierra. Entonces
este versículo nos está hablando del Rey, amados hermanos, de Jesucristo como Rey, que será como la lluvia que cae sobre los campos, como agua fresca que cae sobre la tierra. Así será el regreso de Jesucristo. Y fíjense, amados hermanos, cuando estamos reunidos como iglesia, como en esta noche ya, cuando estamos reunidos como iglesia, el Señor Jesucristo también desciende, o sea, Él está aquí en medio de nosotros. Dice Apocalipsis que Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1 habla de esto. Y Él está paseándose, está en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro representan a la iglesia. Y cuando Él desciende y está en medio de nosotros, amados hermanos, Él envía su lluvia. Qué tremendo, estamos aquí. Ni saques el paraguas, hermano. Deja que la lluvia te empape. Deja que la lluvia te toque, ni el rompevientos, ni nada. Que la lluvia nos empape, porque es el Señor Jesucristo descendiendo a su reunión de iglesia como un rocío sobre la lluvia, amados hermanos, como la lluvia que cae sobre los campos. Y es interesante porque la Biblia dice que nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, dice el apóstol Pablo. Somos su labranza, y para que esta labranza, para que esta tierra que está siendo cultivada, que somos todos nosotros, para que pueda fructificar, se necesita de la lluvia. Y el Señor desciende a la reunión de los santos con su presencia. Es como la lluvia para que este cultivo de Dios pueda desarrollarse de la manera adecuada. Qué tremendo, el Señor está en medio de nosotros. Y vaya que si alguien sabe de saciar, es el Señor Jesucristo. El alma generosa será prosperada. ¿Quién mejor que ha experimentado la prosperidad sino el Señor Jesucristo? Porque Él es así, amados hermanos. El Señor Jesucristo es generoso. Él es una gran bendición para nosotros. El alma generosa es una gran bendición y será prosperada. Cristo prosperó y prosperará en todo. Y el que sacie será saciado. Y Cristo, amados hermanos, es alguien que no se detiene, que no cierra su mano para saciarnos y saciarnos y saciarnos. Él es la lluvia que nos visita y nos empapa, porque Él nos está saciando todo el tiempo, amados hermanos. Vaya que el Señor Jesucristo es la realidad de este Proverbio 11:25. Pero también nosotros podemos ser un alma generosa que puede prosperar porque sacia y experimenta el ser saciado también. Bueno, entonces el Señor constantemente nos visita para reanimarnos, para regarnos, para empaparnos con lo que Él nos está saciando. Entonces, regresando a Barzillai, pues Barzillai, amados hermanos, fue misericordioso con David y con los que acompañaban a David, cuando sació con la abundancia de alimento, ¿sí? Pues este hombre sació a otros. Y cuando nosotros, insisto, saciamos a otros, es una expresión de misericordia que nos hace personas fuertes como hierro. Cada vez que tú sacias, porque se requiere ser fuerte para saciar a otros. A veces dices, híjole, es que este dinerito lo quiero para mí. Pero el Señor dice, cuando tú sacias a otros, es una expresión de mi misericordia y te constituyes en una persona fuerte como el hierro. Hay veces que le tenemos miedo a la gente, hermanos. Hay gente que le tiene miedo a la gente porque ¿qué van a decir mis hijos si diezmo? ¿Qué va a decir mi esposo si ofrendo? ¿Qué van a decir mis padres si doy de lo que gano para la promesa del terreno, por ejemplo? Se requiere ser fuertes como el hierro. Esa es la verdad. Bueno, entonces aprendemos esto, amados hermanos, y hay más cosas, pero ya son 7:30 y quiero dejarla aquí. No se espanten y vengan el domingo, porque vamos a seguir hablando de Barzillai. Va a decir, va a hablar de dar. Estamos aprendiendo esto de este hombre, de Barzillai. Pero algo con lo que quiero que nos quedemos es esto. O sea, este hombre Barzillai se mostró misericordioso con David cuando de su abundancia pudo suplir la necesidad de este hombre David. Y esto, cuando nosotros lo practicamos, nos constituye en personas fuertes como hierro.
qué Superman y qué nada, fuertes como el hierro por un acto de misericordia, amados hermanos. Qué tremendo. Pues vamos a dejarla aquí y primero Dios, si nos concede vida, el domingo estaremos hablando un poquito más pues de esto, y nada más con esto cierro ya lo último. Fíjense, los actos de misericordia, amados hermanos, que nos constituyen en personas fuertes como el hierro, esto da una estabilidad al reino de Dios. El reino de Dios se vuelve, y siempre es, pero esto aporta para que sea inconmovible, para que su reino sea un reino firme y estable, y nosotros podemos aportar y podemos contribuir en este asunto, aunque el reino de Cristo siempre va a ser así, inconmovible, siempre será un reino firme y estable, pero Dios nos da la oportunidad de que con actos de misericordia, amados hermanos, podamos decirle al Señor Jesucristo que tu reino sea firme y sea estable por toda la eternidad desde ahora. Qué tremendo. Entonces, gracias a Dios por su palabra. ¿Quiénes quieren llorar? Los veo así ya con su lagrimita, así con las caricaturas de el ojo japonés, ¿no? Bueno, pues Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por lo que podemos aprender en tu palabra. Yo sé que a veces temas como estos del dar son cosas que incomodan a muchos, no a todos, pero en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú levantes a tu iglesia, Señor, para que podamos saciar y experimentar el ser saciados. Bendícenos, Señor, como tu iglesia. Gracias porque tú eres Padre de misericordias, porque tú eres un Dios de toda consolación y porque tú has mostrado tu misericordia para con nosotros a través de tu amor, que siendo pecadores tú nos diste vida, nos resucitaste y nos has hecho estar en lugares celestiales también con Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender. Señor, que tu reino sea firme y estable y que la misericordia, Señor, pueda ser el estandarte de tu iglesia en estos tiempos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.